Eh, Os presento a la ponente que va a realizar la webinar de esta tarde. Como sabéis, bueno, es una webinar con el título ¿Cómo afectan las adicciones a las redes a la salud mental de nuestros hijos e hijas? Y está con nosotros para contarnos un poco más sobre esto Rosario Garrido. Rosario es pedagoga, es coordinadora del programa Juventud de la FAZ, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en Castilla-La Mancha. Bueno, este programa desarrolla tanto actividades para docentes, para profesorado, en este caso en la región de Castilla-La Mancha, pero en todas las autonomías existe un coordinador de este programa de la FAZ y también desarrollan el programa en familia, que a lo mejor algunos conocéis, porque es una escuela de padres con mucha trayectoria y mucha fama ya entre las AMPAs y las familias eh, bueno, en el que se tratan diversos temas relacionados con la educación y con cómo ayudarnos un poco a hacerlo mejor, como madres y padres. ¿Vale? La sesión va a durar más o menos una hora y luego al final podéis hacer preguntas, plantear dudas, cualquier cosa que necesitéis. ¿Vale? Así que bueno, os dejo con Rosario. También, bueno, las preguntas las podéis escribir luego en el chat o si queréis, bueno, con cámara, como queráis. Rosario, Muchas gracias, María, por darme el paso. Muchas gracias también por contar con la FAD para este webinar que habéis eh, convocado desde vuestra entidad. Y muchas gracias también por contar conmigo. Voy a poner compartir pantalla ya para que vayamos viendo la presentación y la tengamos delante. Ahí. Y así vamos comentando. Bueno, como ha dicho María, yo soy pedagoga, coordino el programa de juventud en Castilla-La Mancha de la FAD y durante más de 16 años he desarrollado mi carrera también en otro programa que es de Castilla-La Mancha, que es el programa de prevención e intervención en violencia familiar. En ese trabajo en concreto sí que he realizado intervención directa tanto con padres y madres como con hijos, tanto de pequeña edad como adolescentes, con lo cual pues el conocimiento que tengo un poco de cómo es la convivencia, los conflictos, el desarrollo, ¿no?, del hogar, de las familias, pues es bastante largo. Además, en mi faceta personal soy madre también de dos chicos, uno a punto de cumplir los 18 y el otro a punto de cumplir ya los 14, con lo cual también esa diferencia que tienen de edad me permite estar en continua formación. Creo que no aprendo más de ellos que lo que puedo aprender de lo que estudio y de lo que dedico el tiempo a estudiar al cabo del día. Y digo estudiar al cabo del día porque en referente también al tema que nos trata hoy, que es el de las redes sociales, que se pueden consultar a través de las nuevas tecnologías de la información y del ocio, sabemos que surge información a diario, continuamente, estamos asistiendo a través de los medios de comunicación de información, de datos nuevos, de argumentos nuevos que tienen que ver con las tecnologías y con el mundo digital y que por ello no nos queda otro remedio que estar siempre al día. Bueno, antes de empezar a presentar, yo quería hacer un pequeño paréntesis respecto a precisamente esta multitud de noticias, de ruido que oímos continuamente en los medios de comunicación. Nos conectan mucho también con el miedo y con la preocupación, sobre todo a padres y madres, ¿no?, que tenemos que ejercer esa labor no solo de educadores, sino de protectores también de nuestro rebaño, y por ello a veces nos saltan todas las alarmas. Y cuando hablamos de alarma, seguramente que la palabra que más nos viene a la mente es el estado de alarma, que no hace mucho tiempo todavía tenemos presente, en una etapa además que correspondía a una crisis sanitaria, que lo que provocó precisamente fue mantenernos en un estado de miedo, de preocupación y de ansiedad, que disparaba también todos los mecanismos de defensa de nuestro cerebro, que tienen que ver con el ataque, la huida o la defensa, y que además provocan una serie de cambios físicos en nuestro cuerpo que se reflejan también en síntomas como la ansiedad, como el estrés, y que eso pues precisamente nos mantiene, ¿no?, en un estado continuo de malestar, ¿no?, y en el que además no somos conscientes a qué nivel nuestro organismo está sufriendo y está padeciendo.
Yo me gustaría que cuando terminásemos esta presentación de esta tarde y antes de que empecemos, luego que vamos a tener espacio también esa media horita de ruegos y preguntas, cambiemos ese estado de alarma por un estado de alerta. Y quiero hacer también explicar un pequeño detalle de la diferencia que hay entre estos dos términos. Cuando hablamos de alarma, nos referimos a la palabra que ya desde la Edad Media se utilizaba para hacer referencia a las armas, que era cuando desde los castillos tenían que ir a defenderse poniendo todas las armas en las almenaras, disparando todos los cañones, toda la artillería que tenían a su disposición para poder defender ese castillo. Sin embargo, alerta tiene que ver con preparar esas herramientas que tenemos a nuestro alcance para poner el foco, la conciencia en estar preparados para lo que pueda venir. Cuando hablamos de alarma sí que se disparan todos esos síntomas de ansiedad. Estar alerta es tener el foco puesto, es ser consciente, es tener conocimientos, es tener todas esas herramientas y habilidades, y parte por eso también de esta presentación y del folleto que también ya estamos elaborando y que en breve vais a tener también disponible en la web de CEAPA, es poder también tener una caja de herramientas y de recursos para que podáis adquirir, ¿no? Para que podáis acudir a ellos y consultarlos en cualquier momento, porque como digo, esta formación no va a terminar solo en esta corta hora, que podríamos estar hablando horas y horas y horas sobre este tema, sino que esto es una continua formación a la que padres y madres nos tenemos que comprometer a estar siempre al día. Bueno, los puntos clave. Las ideas o puntos clave que he querido mantener, voy a intentar quitar, perfecto, aquí abajo la pantallita de los que estamos. Muy bien. Los puntos o las ideas claves que he querido con las que comenzamos esta presentación, pues es cuáles son las principales preocupaciones y miedos que padres y madres tenemos acerca del uso de las redes sociales, en qué relación también esos riesgos tienen que ver también con la salud mental de nuestros adolescentes, qué riesgo puede afectar, cuál es el mayor reto también de la etapa de la adolescencia, qué reto tienen ellos de esta generación que han llamado alfa, cuáles son el mayor reto al que se tienen que hacer frente y en qué medida nosotros como padres y madres les podemos ayudar. Cómo también enfrentarnos al acceso a la pornografía en edades muy tempranas, porque tiene mucha relación con las redes sociales, ya veremos por qué. Y esa caja de herramientas de recursos educativos y preventivos también que os he hecho referencia y que veremos al final. Bueno, pues esas principales preocupaciones, yo que me dedico también, aparte de mi programa, de mi tarea de coordinadora del programa de educación, también coordino en Albacete y parte de Ciudad Real este programa en familia al que hacía referencia María, la Escuela de Padres y Madres. Trabajo también como formadora, con lo cual también estoy en los talleres de mano a mano con padres y madres, y las preguntas más frecuentes que a mí me suelen hacer llegar en estos talleres las he querido plasmar aquí y de esa manera guionizar un poquito cuál va a ser la ponencia para así intentar sintetizar y resumir esos puntos claves. Una de las preguntas más frecuentes, sobre todo, es cuánto tiempo de uso es el adecuado para que no haya una consecuencia grave, es decir, que para que mi hijo o mi hija no se vuelva adicto, cuánto tiempo de pantalla le debo de dejar que consuma, porque sabemos que hay diferentes dispositivos y que hoy en día también en el campo de la educación pues a veces necesitan y requieren también del uso de esos dispositivos a través de tablet o de portátil para poder realizar sus tareas, sus deberes también de clase. ¿Cómo podemos protegerlos ante peligros o a los que pueden tener acceso, como son el ciberacoso, el grooming, el sexting? Que si hay alguien que no tenga información o no esté familiarizado con uno de estos términos, también le invito a que lo pueda preguntar en la ronda de preguntas. ¿Qué cambios de comportamiento son los que más están relacionados con las redes sociales y cómo yo los puedo detectar? ¿Cómo puedo saber si mi hijo o mi hija ha sufrido alguno de esos peligros que estamos mencionando? ¿Qué enfermedades mentales son causadas por el uso de las redes sociales, si es que están causadas por las redes sociales? ¿Cómo ellos distinguen la realidad entre ficción y entre realidad cuando se comunican a través y socializan a través de las redes sociales? Y si puede haber alguna buena red social que les ayude y que no les perjudique. Bueno, pues os he hecho ahí un resumen, alguna me falta, ¿verdad? Porque antes estábamos hablando un ratito María y yo, y hemos visto que, por ejemplo, Virreal no la he puesto, que es otra aplicación, es otra red social que también utilizan para socializar y para expresarse, sobre todo es una aplicación de expresión. Pero como podéis ver, aquí tenéis, por ejemplo, Telegram, que ahora se llama X. He puesto Instagram, YouTube, WhatsApp, que yo creo que es con la que más estamos familiarizados, Twitch, que es una red social también de contenidos en streaming que en un principio
justo antes de pandemia, se creó para jugar, pero que durante la pandemia y como todos los chicos y chicas estaban en casa consumiendo también contenido digital porque no podían socializar en la calle y lo hacían a través de las pantallas, y dio el salto al streaming. Entonces es una aplicación a través de la cual muchos referentes, muchos streamers que realizan contenido sobre videojuegos, sobre deportes, sobre su mundo, comparten aquí sus directos en streaming y ellos se conectan para verlos en directo. Facebook, que a lo mejor es una con la que conectamos más nosotros, ¿verdad? Porque cuando el boom de Facebook hace ya años, los chicos y chicas ahora veréis que apenas la utilizan. Telegram, Snapchat y, por supuesto, TikTok. Vamos a ver en qué medida utilizan unas y utilizan otras. Vale, os he colocado... Uy, no me sale el quesito. No sé por qué. No aparece en esta presentación el quesito. Bueno, aquí había un quesito enorme donde se veía también, ¿no?, un poco pues cuál es el porcentaje de uso, ¿no? El TikTok hoy en día es la red social preferida, sobre todo de niños y adolescentes de edades entre los 12 y los 17 años. Hasta ahora no lo era, pero en este último año sí que ha pegado ya muy fuerte y ha desbancado a Instagram, por ejemplo, que sería la segunda, con una diferencia de un 28,4 a un 21,3. Sí que es verdad que entre 18 y 34 años sí que escogen y eligen más Instagram y también WhatsApp, que son sus aplicaciones o sus redes sociales favoritas. Pero aunque WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube siguen siendo las más utilizadas, vemos que la siguiente sería YouTube, después le sigue Twitch, después Facebook, en menor medida Telegram y Twitch y Snapchat. El TikTok es la que se ha colocado entre las 5 favoritas en los usuarios. Y en cuanto a los dispositivos a los que los usuarios acceden a estas redes, la mayoría utiliza el teléfono móvil, seguido de un ordenador o una tablet, una televisión y la tableta y el reloj inteligente. Como sabéis, TikTok es una aplicación china que se ha creado en China y que no sé si todos tenéis conocimiento de que los usuarios, los chicos, chicas, adolescentes de China, solo tienen acceso a contenido educativo en China. Es decir, los hijos, hijas de chinos allí no pueden hacer, no ven el mismo material ni el mismo contenido que ven en el resto de continentes o, por ejemplo, como vemos aquí, los europeos. Ya eso nos lo dejan a nosotros. No sabemos si es más bien una estrategia para conseguir ser una potencia mundial, pero llama mucho la atención que para ellos es una herramienta que completa más su formación educativa, que la completa después de la salida de las escuelas, y para nosotros es más bien es una aplicación de entretenimiento. Estos son una fuente, además muy reciente, del 2023, realizada por la IAP de España. Vamos a ver entonces también cuáles son las horas de conexión diaria que realizan entre semana y cómo se conectan también por sexos. Entre semana vemos que se conectan un 23,10, 3,5 horas, entre 3 y 5 horas. Más de 5 horas solo un 19,70 y va disminuyendo a todo el día a un 11,90, pero también es un detalle, es un porcentaje bastante significativo. En cuanto a la diferencia entre sexos, vemos que, por ejemplo, entre 3 y 5 horas son el sexo femenino el que más se conecta en 3 semanas, ¿eh? Pero cuando nos vamos a las horas de conexión durante el fin de semana, vemos que estos datos se transforman. Más de 5 horas pasa a ser un 29,7%, que es bastante diferente, son un 10% más que lo que consumen en 3 semanas, y en este caso son los chicos los que consumen más tiempo de pantallas, también porque pasan más tiempo jugando. El fin de semana tienen más tiempo libre, también los padres utilizamos los controles parentales y a lo mejor el fin de semana sí que les permitimos alguna hora más que entre semana. ¿Y para qué lo hacen? Es decir, ¿por qué están en las redes sociales? ¿Por qué pasan tanto tiempo en las redes sociales? ¿Qué encuentran ahí que no encuentran afuera? Y esta pregunta a mí siempre me conecta cuando la comento, me conecta con lo que mi padre decía cuando yo comencé a salir. Y ya teníamos ciertas horas de llegada a casa que ya tenía que ver con la madrugada. Y al día siguiente nos decían siempre, pero hija, ¿qué hay abierto? ¿Os suena esa pregunta también a vosotros? ¿Verdad que sí? ¿Qué hay abierto? Si a esas horas está todo cerrado, ¿qué vas a encontrar por ahí? Si estás mejor en tu casa, ¿no? Pues yo creo que hoy en día, los padres de hoy
trasladamos esa misma pregunta a qué les llama tanto la atención y por qué pasan tanto tiempo y qué encuentran en las redes sociales que no encuentran afuera, ¿no? Bueno, pues es una herramienta a través de la cual socializan. Los dispositivos electrónicos se han convertido en el medio más elegido por los adolescentes para una de las actividades que tiene más importancia en esta etapa de la adolescencia, que es la socialización. Además, también buscan la aceptación, es decir, el valor de las relaciones sociales y el placer que generan son muy importantes en la vida de un adolescente. También tiene que ver mucho con las características propias de esta etapa de desarrollo. Y desde el móvil pueden manejar su privacidad, pueden manejar su intimidad, pueden crear contenidos, ensayan formas también de mostrarse. Es un poco un laboratorio también, ¿no? Una zona de recreo y ensayo a través de la cual pues también aprenden a cómo expresarse en el mundo offline. Y luego, pues en la identidad. Sabéis que en la etapa de la adolescencia lo que busca el adolescente sobre todo es significarse, es separarse de todas las conductas que tengan que ver con los comportamientos infantiles, para mostrar que ya han pasado esa etapa y que son mayores. Entonces, en lo digital también existe esta separación de todo lo que les relaciona con la infancia y con la necesidad de tener su propio espacio que comparten con sus iguales, pero no con sus padres. Esto es muy importante también. Pues sabemos que en la etapa de la adolescencia, pues aparte de significarse, de que están creando, están formando su propia personalidad, pues otra de las características es comenzar, ¿no?, a separarse un poco también de lo que es la influencia, dependencia de la familia y pasa a un lugar más prioritario la necesidad de sentirse parte de sus iguales, de sus pares, pero no de sus padres. Tiene mucho que ver también pues las competencias, ¿vale? El uso que hacen de los dispositivos y de las plataformas no significa que tengan conocimientos y habilidades sociales suficientes para poner en práctica en el mundo digital. Además, luego cuando veis en el folleto también hago referencia, sabemos que hoy asistimos a un debate en el cual hay muchas recogidas de firmas de madres y de padres que quieren llevar al gobierno para, de alguna manera, normalizar, poner norma o una ley a través de la cual se pueda prohibir el uso de los teléfonos móviles a los 16 años, igual que se hizo en su momento con otras sustancias o drogas legales como son el tabaco y el alcohol a partir de los 18. Vale, yo cuando me hacen a mí esta pregunta siempre, y sé que la postura de la CEAPA también es la misma, yo pienso que no podemos poner puertas al campo y que el hecho de que le demos un dispositivo móvil a un chico o una chica con 16 años, por mucho que esté más cerca de su etapa madurativa, no va a querer decir que tenga las competencias adquiridas digitales para saber ya no cómo se enciende o cómo se apaga. Eso no son competencias digitales. Competencias digitales hablamos de hacer un buen uso, de hacer un uso saludable, de saber también comportarse detrás de la pantalla igual que lo harían también en el mundo offline. Si en el mundo fuera de la pantalla no insultan, no tratan con desprecio a una persona, pues detrás de la pantalla tampoco. Entonces, adquirir todas esas competencias digitales, saber cuáles son los riesgos, ahora vamos a hacer hincapié más en ellos, saber cuáles son los riesgos, cómo detectarlos, cómo actuar, a quién acudir, eso serían las competencias que necesitan. Y esas competencias da igual que se las adquieran a los 16 que a los 12. Yo creo que incluso cuanto antes comencemos a educarles y también desde las escuelas, pues antes estarán más preparados. Igual que no daríamos, no entregaríamos un vehículo a nuestros hijos y le diríamos, ala, conduce. Y sabemos que para poder conducir tienen que formarse, tienen que aprobar un examen, ¿no?, y que tienen que tener una serie de conocimientos, pues tampoco le entregamos el móvil sin que hayan adquirido esas competencias digitales y esas habilidades que son las suficientes para que puedan practicarlo desde lo digital. Luego también os he querido hablar un poquito del término nativos digitales, que es un término que también pues, crea mucho debate, porque lo hemos escuchado muchas veces y hablamos de nativos digitales, pero no podemos caer en el error de creer que ellos, por nacer en una era digital, ya son expertos en el manejo de las tecnologías o que saben más que nosotros. No. También cuando nacieron tuvimos que enseñarles a comer, tuvimos que enseñarles a vestirse, tuvimos que enseñarles a comportarse y no por ello nacen con esas habilidades innatas o ya adquiridas desde el nacimiento. Sí que hace mucha gracia ver a un bebé y sabemos que hay padres y madres pues que incluso presumen, es que mira, me coge el teléfono, me lo desbloquea, mira, ya está en YouTube, ya sabe abrir el contenido de Peppa Pig, ¿no? Y parece que eso que nos hace pues mucha gracia y decimos, mira, ya sabe más que yo, ¿no? Todo lo que hacen los niños pequeños siempre nos hace mucha gracia y siempre solemos reírnos, pero de esto poca risa, porque lo que tienen que adquirir como competencias no nada tiene que ver con encender, apagar un móvil o con abrir una aplicación como YouTube para ponerse un vídeo.
Y luego, pues no hay que demonizar también que los adolescentes se regulan emocionalmente a través de las redes sociales, ni tampoco que tengan una preferencia a la interacción online con respecto a la offline, siempre que esta no sea la única vía. Una de las pautas que daremos también, y que os hemos incluido también en ese folleto, es que siempre haya un equilibrio, que intentemos en la medida de lo posible que exista un equilibrio del tiempo que pasan en el mundo digital y el tiempo que también pasan offline y que el que pasan también con nosotros, lógicamente. Ahora veremos cómo. Entonces, ¿en qué medida está relacionado el uso de las redes sociales a los casos de salud mental en adolescentes? ¿Y cuáles son las patologías que están más asociadas a el uso de las redes sociales? Pues hablamos que puede afectar a la salud mental de los adolescentes de varias maneras. Puede aumentar su estrés, también su ansiedad, incluso la depresión o la sensación de soledad o la comparación social, ¿no? A través de las redes sociales también sabemos que es muy fácil que se comparen con otros chicos y con otras chicas y que ese es uno además precisamente de los retos a los que tienen que hacer frente. Pero la relación exacta entre la salud mental y entre las redes sociales es muy compleja, porque no podemos utilizar como variable la red social únicamente. También tiene que ver mucho el individuo, es decir, cómo es ese propio adolescente, cuáles son sus características, si es más impulsivo, si es menos impulsivo, si se deja llevar más por el grupo, qué habilidades sociales tiene adquiridas. Es decir, todos estos factores de protección que también desde la escuela y también desde casa, desde el hogar, desde las familias, podemos potenciar para minimizar en la medida de lo posible los riesgos. Y también tiene que ver mucho también el contexto, es decir, el factor ambiental, cómo es el grupo que le rodea, cómo es también la familia, cómo se ha relacionado con la familia, las habilidades que adquiere, que tiene adquiridas también en competencias digitales la familia, que es muy importante, y también ahora haremos hincapié en ello. Y luego, como a nivel neurológico, pues la sobreexposición a estímulos digitales también puede influirles en el sueño, les puede influir mucho también en la capacidad de atención y concentración. A menor edad, mayor es esta influencia. Es decir, cuanto más pequeños son, cuanto más pequeñitos y sobre todo desde los 0 a los 5 años, aunque la ponencia va dirigida a los chicos y chicas adolescentes, pero es muy importante que tengamos en cuenta también, porque a veces tienen hermanos pequeños o porque conocemos a familiares o amigos que tienen hijos pequeños, que esa sobreexposición, cuando menor es la edad y si es desde 0 a los 5 años, en el que el desarrollo del cerebro va a un ritmo vertiginoso, porque se va duplicando su tamaño y las neuronas se van también multiplicando muy exponencialmente, si la sobreexposición a estas redes sociales y al mundo digital es muy alto, influye todavía más en su capacidad de atención, en su capacidad de concentración y en la capacidad también cognitiva de procesar la información, ¿vale? De manera muy efectiva. Es decir, la manera en que se estimula el cerebro de los chicos y de las chicas tiene que ver muchísimo con la exposición a los ruidos, a los sonidos, con la exposición a la luminosidad, a las luces y, por supuesto, también con el contenido. Esto lo saben muy bien todas las multinacionales que hay detrás, tanto de los juegos como de las redes sociales, como de las aplicaciones, como de los teléfonos. Cualquier eh, producto que se les está ofreciendo a través de las redes sociales está basado precisamente en estas teorías. Y lo que intentan es que a nosotros los adultos también nos pasa y nos cuesta que pasemos el mayor tiempo posible enganchados, es decir, mirando esa pantalla. De eso va a depender sus mejores números. Y además también lo más costoso hoy en día, lo que más se negocia, con lo que más se comercializa es con la información. Todos los datos que nosotros estamos ofreciendo a través del uso y del consumo que hacemos de nuestras propias redes sociales van directamente a empresas de marketing y de publicidad que los utilizan para ofrecernos contenidos específicos y expresamente enfocados a nuestros gustos y a nuestras preferencias. Y esa información se mueve y se comercializa por cantidades de dinero astronómicas. Y existen empresas que solamente se dedican a vender esa información a otras terceras empresas que las utilizan para poder ofrecernos ese producto que quizás sea más atractivo para nosotros y que lo podamos. Con lo cual, nos quedamos con que cuanto más tiempo pasemos conectado a esa pantalla y más datos compartamos o más información que a veces le hacemos de forma totalmente inconsciente, no somos conscientes de qué información estamos aportándole a esa red social o esa aplicación,
ellos más dinero van a ganar. Entonces, saben muy bien cómo funcionan todos nuestros sistemas neurológicos y cómo tenernos enganchados. Luego, esto también pues, se hace porque conectamos con la dopamina cuando usamos las redes sociales, especialmente cuando recibimos likes, cuando recibimos comentarios o interacciones positivas con nuestra comunidad o con los amigos o amigas que están al otro lado a través de la red social, da igual que sea WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, nuestro cerebro libera dopamina y eso nos hace sentir bien. Hay dos áreas que tienen mucho que ver con la dopamina, el área tegmental ventral, el ATV, y el cuerpo estriado. Y ambas están conectadas con los sistemas de recompensa y con los sistemas también de gratificación y de refuerzo positivo. Entonces, cada vez que recibimos un like, se disparan nuestros sistemas de recompensa y de refuerzo positivo. Por eso entramos en ese bucle, ¿verdad? En ese ciclo en el que necesitamos una y otra vez, cuando desciende nuestra dopamina, necesitamos de nuevo ese refuerzo a través bien de un like o de un comentario, de una interacción positiva con alguno de nuestro grupo. Por eso es tan adictiva la red social. Y para ellos más. Luego, ¿cómo podemos detectar? Vamos en 32. ¿Cómo podemos detectar o saber si mi hijo o mi hija ha sufrido algún peligro? ¿Mm? Si ha estado expuesto a alguno de los riesgos que hemos comentado, que no tienen que ver solo con la adicción, sino que tienen que ver también con la violencia, con la pornografía, que tienen que ver también, por ejemplo, pues con el estar expuestos, su identidad, la huella digital, lo que comparten, estar expuestos también a alguna situación de peligro en el que se pueda intentar incluso abusar de ellos o de su confianza. Pues tenemos que estar alerta, como he dicho, poner foco, alerta, no alarma, en cuanto a cambios físicos y emocionales, si hay frecuentes manifestaciones de dolencias. Hoy puede ser un dolor de cabeza, pero mañana es de estómago, o después es en las piernas, o en las rodillas, o en los brazos, o en la espalda, o en el cuello, también porque la postura, ¿verdad? También nos preocupa mucho cuál es esa postura, ¿no? Cuáles son los movimientos que tienen que hacer o cómo lo están utilizando. Cambios de humor continuos que pueden pasar de la tristeza e indiferencia a la euforia, síntomas que tengan que estar relacionados, que tengan que ver con la ansiedad y el estrés, como puede ser, por ejemplo, sensación de ahogo, de que el corazón les va a mil, de que les aumenta la presión sanguínea o que notan también rampas o movimientos espontáneos en el cuerpo que no pueden controlar, como que se mueve un brazo o un tic en el ojo. Signos inusuales también de comportamiento agresivo, que se les seque la boca, que se les encaje la mandíbula, también puede ser la tensión muscular también por el responder a este estímulo agresivo, ¿no? A nuestro cerebro cuando se tiene que defender, manda también información a nuestro cuerpo para que esté preparado, para que se pueda defender y entonces pues envía mucho riego sanguíneo a nuestra parte, sobre todo alta, de las extremidades para defendernos y se carga mucho y se produce una tensión y un dolor, sobre todo a nivel escapular y a nivel de cuello. En cuanto a los cambios de conducta y sociales, tienen que ver con cambios en sus actividades de ocio. Ya no hacen las mismas actividades que hacían antes o abandonan actividades de ocio que antes eran de su interés, como puede ser pues esas actividades extraescolares que suelen realizar o quedaban con el grupo. Alteraciones también de hábitos que tienen que ver con la alimentación, con la higiene, con el sueño, o pasa demasiado tiempo dentro de su casa y de su habitación, encerrado. Hurtos, ya serían los casos más extremos, hurtos para conseguir dinero, quizá a lo mejor también a través de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, para poder comprar o para poder adquirir ciertas, pues a veces sabéis que hay patrones de juego oscuro en los juegos o también en alguna red social o en alguna aplicación de juego que tienen en su teléfono móvil, que les pide que paguen para tener más vidas o para tener, hay algunas redes sociales que son de pago. En Twitch, por ejemplo, tú puedes verlo gratuitamente, pero también hay un plan de pago en el que tú puedes pagarle directamente a ese streamer porque te gusta mucho su contenido y te suscribes con una cuota de pago, pues también por eso se puede estar relacionado con el hurto. O de improviso deja de usar el dispositivo como si le quemaran la mano y lo dejara rápidamente. Variación del grupo de amigos, autolesiones, amenazas o intentos de suicidio, que esto podrían estar relacionados también con el ciberacoso. Y cambios en el colegio, absentismo, faltar a clase, disminución de su rendimiento, reducción de la concentración y de la atención, y le cuesta más estar concentrado, le cuesta también más prestar atención a las clases, le cuesta no tener sueño por las mañanas,
porque a lo mejor ha pasado mucho tiempo despierto utilizando una determinada red social fuera de nuestro control, pérdida de interés en la escuela y en los estudios, pérdida o deterioro de las pertenencias o lesiones frecuentes sin explicación. ¿Cuál es entonces el reto para ellos? Como chicos y como chicas de hoy en día, esta generación alfa que han denominado, ¿cuál es el mayor reto que tendrían? Lo primero de todo es la distorsión, distinguir entre lo que es real de lo que no es real a través de las redes sociales, porque nadie comparte su vida diaria tal y como es. Lo que todos solemos compartir una realidad maquillada, que es una realidad sesgada, que no refleja la realidad tal y como es, ya sea por un filtro o ya sea simplemente porque si hacemos 5, 10, 20 fotos, subimos una. De hecho, sus referentes, los influencers que siguen hoy en día, eh, suelen hacer cientos, miles de fotos, de las cuales escogen una fotografía que es la que van a compartir de un determinado producto, de un momento idílico, de un determinado, pues de su forma de vestir, de su forma de actuar, de sus gustos, de dónde están, de los viajes, etc. Si ellos no saben que ellos no son tan incapaces y se ven comparados con un modelo a seguir que no refleja la realidad, eso va a minar directamente a su autoestima, va a incidir directamente en su autoestima, porque se van a comparar con un ideal que no es la realidad. Cuando ellos se vean en el espejo, vean su vida, van a decir, es que claro, eso es inalcanzable para mí. Antes todos queríamos ser futbolistas, toreros o astronautas, y ahora los chicos y chicas de hoy en día quieren ser influencers, precisamente porque se les vende, ¿no?, que es un acceso muy fácil a una serie de estímulos placenteros que para ellos pues son muy atractivos, como son un estilo de vida en el que pues refleja un alto nivel adquisitivo y en el que tienen acceso también festivales de música, en el que conocen a gente que también son referentes para ellos, que pueden ser cantantes, que pueden ser grupos, o que pueden ser también sus referentes en el mundo del juego, en el mundo gamer, no solo que tenga que ver también con los influencers de moda o de estilo de vida. También para ellos son referentes a veces pues jugadores, gamers, streamers que comparten contenido sobre los juegos o sobre también los deportes como el fútbol, ¿no? Ibai Llanos, por ejemplo, comenzó compartiendo un contenido determinado, pero ahora se dedica en su plataforma de streaming directamente a comentar la liga y a comentar también campeonatos de deportes de élite. Y con ello también tiene miles y miles y millones de seguidores, por lo cual es muy influyente. Entonces, ellos tienen el reto de distinguir esa realidad, de saber que lo que están viendo no es un canon al cual cuando nosotros nos miramos a un espejo tenemos que ser igual que ese canon, sino que está maquillado. Y luego el número de gustas. Cuando ellos tienen una red social y suben algo, lo comparten, nos expresan y están esperando tener, como decíamos, ¿no?, para poder disparar esa dopamina, el like o el comentario, pues tienen que saber que esto depende de un algoritmo y no del número de amigos o amigas que tienen a través de esa red social, sino que esa red social hay un algoritmo que es un programa informático que decide si tu contenido es eh, bueno para ser enseñado o no. Entonces, fomentar su pensamiento crítico es uno de los mejores factores de protección, que puedan aprender y que puedan saber y puedan distinguir que esos likes no dependen de las personas o de amigos que han visto o de los amigos que tienen, sino de lo que decide un determinado algoritmo de una red social, como puede ser Instagram o como puede ser también TikTok, ¿vale? Entonces tampoco tiene que ver con su autoestima o cómo ellos se ven, sino que tiene que ver con la decisión de un bot, de un ordenador, de inteligencia artificial. Y luego, pues por supuesto, también el reto principal sería los peligros, ¿no? La mayoría de las redes sociales no están dirigidas a menores de 13 años. Algunas actividades pueden ser incluso molestas y peligrosas, como el ciberacoso o el sexting o el grooming, y el que estén expuestos ya desde tan temprana edad y sin tener las herramientas o las habilidades suficientes para aprender a detectar esos riesgos y esos peligros y qué tienen que hacer si es que sí están sometidos a ese peligro, pues es también un reto muy importante para ellos. ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros como padres y madres? Pues precisamente esta distorsión, estas distorsiones que tienen que ver con lo real, lo no real, los me gustas, los peligros, tienen que ver mucho también con su etapa de desarrollo de su cerebro.
Es decir, sabemos que a los 13, 16, 17 años la parte racional del cerebro no está completamente construida. Los últimos estudios ya están colocando esta cifra de esta franja de edad hasta los 25 años. Hasta no hace mucho eran los 22, pero ahora ya estamos escuchando estudios que dicen que hasta los 25 años la parte racional de nuestro cerebro, que está en el córtex prefrontal, no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Esta es una oportunidad fenomenal para padres y para madres para que nosotros sí que podamos poner esa capacidad racional que sí tenemos desarrollada y apoyarles y darles ese sustento que todavía ellos no tienen y que podemos hacer a través de las herramientas que vamos a ver a continuación. Bueno, he querido hacer un pequeño paréntesis también acerca de la pornografía, como uno de los riesgos que hoy en día más nos preocupan, porque además también en las últimas semanas yo cada vez que tengo que hacer una presentación o una ponencia que tiene que ver con las tecnologías de la información y del ocio, tengo que añadir cada vez datos e información nueva, porque continuamente estamos asistiendo, como hemos dicho, a nuevas informaciones. Últimamente hemos oído mucho hablar de la pornografía infantil, del uso, ¿no?, que hacen chicos y chicas de la pornografía a través de los dispositivos móviles, y sabemos que la edad de acceso a la pornografía está estipulada en España a los 8 años. ¿Vale? Los chicos de entre 12 y 15 años vieron pornografía alguna vez, y hasta uno de cada 4 lo hizo antes incluso de los 12. Y la edad media está estipulada en los 8. Y un 45% de chicos consume pornografía de forma habitual. Si pensamos en las chicas, esta cifra bajaría al 24%. Esto sucede principalmente porque el acceso al teléfono móvil a los 8 años muchas veces también pues, está justificado por padres y madres porque es una manera que tenemos de poder controlarles, de poder saber qué hacen, dónde están y poder comunicarnos con ellos. Y también porque si no tienen teléfono, sus amigos que sí que tienen teléfono los van a excluir. Como si el tener amigos o el estar seguro fuese directamente proporcional al modelo de teléfono que tienen y que usan. ¿Qué sucede? Que la pornografía, la forma de acceso que tienen a la pornografía suele ser sobre todo a través de otras redes sociales, principalmente las que más utilizan: TikTok, Instagram y también WhatsApp y Telegram. Ojo con Telegram, porque WhatsApp sí que es cierto que pertenece a Meta, al igual que Instagram y al igual que Threads, que es una nueva también red social, aunque en España no está teniendo apenas éxito, los chavales, los chicos adolescentes no la autorizan nada, es como una filial de Instagram que se parece mucho al estilo de Twitter, en el cual la gente puede compartir y expresarse con un número predeterminado de caracteres y compartir y retuitear lo que comparten otras personas, pero no está teniendo mucho éxito. Pero en el caso de Telegram hay que tener mucho cuidado porque se pueden mandar archivos muy pesados, se pueden enviar archivos y reciben archivos a través de chat en los que los pueden meter sin ningún tipo de control, y a veces esos contenidos que se están enviando tienen que ver ya directamente con contenido pornográfico, violento, a veces también muy sangriento, que pueden herir su sensibilidad y que puede tener consecuencias también muy graves. Entonces, ¿cómo tienen acceso? Pues en el mayor porcentaje es a través de otra red social, porque continuamente reciben spam y enlaces para que entren a las dos redes que os he puesto aquí. Una, OnlyFans, que no es ni más ni menos que una red social a través de la cual se les facilita una compensación económica por una serie de contenidos que ellos pueden subir. Es una red de pornografía, de prostitución encubierta, porque realmente pueden compartir una fotografía. Al principio se les pide, por ejemplo, que solo tienen que compartir una foto de un pie y que les van a dar por ello una compensación económica. Pero todas esas fotografías que comparten y que cada vez se les exige una foto más comprometida, terminan en la web o en la aplicación Pornhub, que es donde ellos también acceden a ver la pornografía. Cuando consiguen además una fotografía comprometida en el que al chico o a la chica se les reconoce, se le puede reconocer, ya no les compensan con una paga o con una retribución económica, sino que lo que hacen es chantajearles. Les chantajean para que si no comparten más contenidos y más fotografías, esas que ya tienen en su posesión las van a hacer llegar
a sus familiares, a sus amigos, a los compañeros del centro educativo para que sepan lo que está haciendo, cómo está utilizando estas redes sociales, con lo cual es una extorsión en toda regla. Por eso, ya hace muy poquito se comunicó a través también de los medios de comunicación que se va a empezar a regular la pornografía. Yo aquí, y en el folleto que vais a recibir también, os he dejado también una campaña de FAT que se llama Por No Porno, en el cual se nos invita a educar a nuestros hijos antes de que el porno lo haga por nosotros. ¿Por qué? Porque las consecuencias del consumo de la pornografía pueden ser tan graves como, por ejemplo, conductas de prácticas sexuales que nada tienen que ver con lo que es una relación de amor y de respeto entre dos personas. Pueden tener también como consecuencia inseguridades en la adultez, también relaciones insatisfactorias, miedo, ansiedad y conductas educativas también con conductas sexuales compulsivas. Entonces, nunca, nunca va a tener mejor peso, más que incluso las posibles herramientas de control que podamos utilizar, que la educación sexual que nosotros también podamos hacer con nuestros hijos. Es decir, que nosotros también sepamos y tengamos la facilidad, el acceso, la confianza, el círculo de confianza necesario para poder tener esta conversación con nuestros hijos y enseñarles también estas competencias y esta educación sexual para que no tengan que acudir a educarse o aprender a través de esa pornografía. ¿Cómo podemos entonces actuar? Pues bueno, lo primero de todo que tenemos que hacer es revisar también nuestras propias conductas. En convivencia vivimos, somos ejemplo para ellos. Entonces, como adultos tenemos la responsabilidad de guiarles y de acompañarles en el ámbito digital, al igual que lo hacemos en otros temas de su vida. Somos su modelo y además en lo digital, en lo que da fuera, también somos modelo. Entonces, la pregunta principal, antes de nada, sería ¿qué uso hacemos nosotros también de las redes sociales? ¿Cómo nos estamos relacionando nosotros con lo digital? Tanto por exceso como por defecto. ¿Vale? Nuestro ejemplo es la clave. Quiero decir con esto, yo a veces asisto a talleres en los que hay padres y madres que abiertamente me cuentan que utilizan las redes sociales muy a menudo, igual que utilizan, por ejemplo, el juego, porque también hay una generación de padres pues, que ya jugaba y que les gusta jugar y que juegan con sus hijos y que utilizan las redes sociales para socializar, para el trabajo. Hoy en día muchísimas empresas se apoyan a través de las redes sociales como Instagram y como TikTok para vender su producto, para hacerlo llegar a mayor número de personas y utilizan también a los propios influencers para que puedan promocionar sus productos y eso hace pues que la gente también de nuestra generación esté puesta al día en el tema de redes sociales, pero no todo el mundo. Yo he tenido, por ejemplo, en talleres a una madre que me hizo una pregunta y me dijo, y si yo solo sé, y tengo un adolescente en casa y lo único que sé hacer es subir y bajar el volumen de mi teléfono, ¿qué tengo que hacer? Por eso me refiero a que a veces el uso que hacemos puede ser por exceso, pero también puede ser por defecto. Entonces, ahí no nos queda más remedio que adquirir las mismas competencias que ellos. Ellos nos van a dar la vuelta. Sabemos perfectamente que con mucha más rapidez van a tener la capacidad y la soltura suficiente para manejar esas redes sociales y todos los dispositivos a través de los cuales se conectan con la tecnología y se conectan con Internet. Pues nosotros tenemos que estar como poco al mismo nivel y si es posible un poquito más. Pero no nos agobiemos porque os vamos a dar también las herramientas para ello. Luego, el segundo punto sería mostrarnos disponibles. Si bien los jóvenes reconocen que han vivido situaciones desagradables en la red, solo la mitad, y este creo que es un dato muy importante, pudo hablarlo con algún adulto. Solo la mitad, el 50%. Para poder acompañar a los adolescentes en el uso de la tecnología es necesario que nosotros sepamos escuchar, pero no solo que sepamos escuchar, sino que también nos mostremos disponibles. Tenemos que estar disponibles y tenemos que fomentar esos momentos de comunicación y de escucha. Sobre todo, evitando juzgarlos, que esto es algo que nos cuesta mucho a todos. Nos cuesta juzgar porque todos tenemos como una frecuencia, una doble frecuencia, como en la radio, la AM y la FM, que igual que ahora mismo todos estáis aquí escuchándome y que además lo que estáis muy atentos y muy atentas,
seguramente hay un pensamiento, ¿no? Esa frecuencia que está diciendo, bueno, pues ahora cuando termine tengo que preparar la merienda porque antes no me ha dado tiempo, o tengo que preparar la comida de mañana, o salir a hacer una compra. Y luego tenemos otra frecuencia FM en la cual todo lo que vamos escuchando lo vamos filtrando y a través de ese filtro lo decodificamos y lo vamos convirtiendo en un mensaje. Y automáticamente ese mensaje es muy fácil que lo estemos juzgando. Esto es algo que hacemos casi de forma inconsciente. Cuando son nuestros hijos los que nos vienen a contar un problema que han tenido a través de una red social, nos cuesta todavía más. Esa situación que seguramente que ya nos ha pasado a alguno de nosotros y de nosotras, en lo que nos viene a contar, mamá, fulanita está en el grupo de WhatsApp hablando de menganita, porque a tal, porque ha dicho esto, o porque la profesora, o porque no sé qué, y automáticamente se nos dispara el pensamiento de, madre mía, a ver qué viene a contarme, a ver qué ha pasado, qué habrá hecho, cómo habrá contestado, esta hija mía o este hijo mío. Es muy difícil que no juzguemos el mensaje. Entonces, una escucha activa no solo pasa por estar atento, mirando a la otra persona sin distracciones, por supuesto, no es el momento para que seamos nosotros los que estemos diciendo, sí, cariño, tú cuéntame, que aunque me veas que estoy contestando un mail del trabajo, pero tú sigue hablándome que yo te escucho. No, eso no es escucha activa. Escucha activa es dejar lo que estamos haciendo, prestar y tener una comunicación también visual con ellos. Darnos cuenta, o sea, tenemos que cerciorarnos de que hay conexión, de que hay luz verde, ¿sí? Porque a veces también puede ser que sean ellos los que están desconectados. Es decir, están en una red social, están con el móvil, o están viendo una serie de televisión, o están jugando, o están, por ejemplo, simplemente haciendo una actividad que requiere concentración y llegamos a hablarles nosotros por aquí, por el cocote, oye, cariño, que quiero hablar contigo. Y no tenemos ninguna respuesta. Vemos que suenan los grillos y allí nadie responde. Bueno, ¿por qué? Porque no ha habido conexión. Es decir, mi hijo está conectado con esa tarea con la que está en ese momento. Si es a través de una pantalla, seguramente que el poder de concentración, de atracción de esa pantalla todavía le impide desconectarse más fácilmente. ¿Qué es lo que necesito? Necesito que haya una conexión, una luz verde, como cuando vamos a entrar a esos garajes que te dicen luz verde puede pasar, roja, plazas ocupadas, ¿no? Pues igual, para yo estar segura de que ese luz verde está encendida, tengo que acercarme, tengo que haya una conexión visual, que se conecte ese hilo que pasa por mi corazón y que pasa por su corazón, y cuando sí que hay conexión, entonces oigo lo que me está contando y además no lo juzgo. Intento, en la medida de lo posible, hacer el esfuerzo de no juzgar lo que me están diciendo, porque si no es muy probable que interrumpa lo que me está diciendo, probablemente con un reproche o con un consejo no pedido o con alguno de los obstáculos de la comunicación que van a impedir que la segunda vez venga a contarme algo. Y luego también aprovecho la oportunidad que nos dan las redes sociales para enseñarles a identificar cuándo tienen que parar y explicarles cuáles son los efectos de su uso irresponsable. Porque los adolescentes, a pesar de que se quieran significar y separarse y ser independientes y autónomos, siguen necesitando ese rol protector que somos sus referentes adultos, somos sus padres y somos sus madres. El tercer punto, interesarnos por lo que hacen. Tenemos que acercarnos a los adolescentes y para acercarnos tenemos que conocer qué es lo que están haciendo en la red y tenemos que saber a qué juegan y entender cómo son las aplicaciones que más usan. Es decir, entender qué es Be por qué la utilizan, por qué les gusta, qué necesidad tienen, ¿no? Porque siempre está conectado a una necesidad. Aquí la pregunta siempre tiene que ser ¿para qué? Cuando ellos nos pidan el primer teléfono móvil o nos pidan permiso, si es que nos lo piden, algunos se descargan las aplicaciones y se dan de alta así sin nuestro permiso en las redes sociales, pero si nos piden el permiso para esa red social y nos acercan a decirnos, mamá, quiero TikTok, o quiero Instagram, o quiero descargarme BeReal, la pregunta siempre tiene que ser, ¿para qué? Y en esto podemos hacer una escalera. Bueno, yo lo que quería era pintaros una escalera que vaya en ascenso y en el que en cada escalón tengamos como pregunta ¿para qué? Entonces, la primera pregunta de ellos sería, quiero tener BeReal, por ejemplo. Mi respuesta sería, mi pregunta a esas respuestas, como respuesta sería, ¿para qué quieres BeReal? Probablemente él, en el segundo escalón, me diga,
para conectarme con mis amigos. Vale, estamos en el segundo escalón, volvemos a preguntar lo mismo. ¿Para qué quieres conectarte con tus amigos? Para no sentirme excluido. Fenomenal. Tercer escalón. ¿Para qué no quieres sentirte excluido? Pues para poder enterarme de lo que hago, para sentirme parte del grupo. Bueno, pues al final de toda la escalera nos vamos a conectar, vamos a descubrir una necesidad. Además, siempre cualquier comportamiento, cualquier conducta, cualquier interés, todo lo que hacemos es porque obtenemos una recompensa. Obviamente no hacemos nada si no es por una ganancia. Y siempre en la escalera, arriba del todo, hay una necesidad. Y una necesidad básica. En este caso es la de pertenencia al grupo, de atención, de sentirse visto, de ser visto, ¿no? y de pertenencia. Pues nosotros tenemos que llenar ese cubo de pertenencia y darle el doble de lo que está recibiendo a través de la red social. Es decir, si allá donde mi hijo va o donde mi hija va está recibiendo algo que le recompensa, yo tengo que descubrir qué es lo que le está recompensando y darle el doble. Porque así es como voy a conseguir que mi hijo no termine de romper ese hilo. No sé si me lo he explicado muy bien. También me lo podéis preguntar luego en las preguntas y respuestas, ¿vale? Es decir, yo voy haciendo la pregunta de para qué, para qué, para qué. Quiero Virreal, ¿para qué? Porque lo tienen todos mis amigos. ¿Para qué quieren tus amigos Virreal? Para subir fotos. ¿Para qué quieren subir fotos? Para enseñar lo que están haciendo. Virreal es una aplicación en la que ellos suben una foto de lo que ven, pero en la pantallita pequeñita sale también una fotografía de la cámara interna, es decir, hacia ellos. Entonces, suelen participar en grupos que suelen ser amigos. A veces también ahí tenemos que estar pendientes de si conectan con personas desconocidas que no pertenezcan a su grupo más, su círculo más cercano y que sean desconocidos, porque entonces sí que se pueden estar expuestos a una situación de grooming, donde no sepamos cuál es la persona que hay detrás de ese perfil, y sobre todo en las redes sociales es muy fácil crear perfiles falsos, ya sea en Instagram, en TikTok o en Virreal. Entonces, normalmente ellos pertenecen a un grupo, uno de sus amigos sube una fotografía y cuando ellos les llega la notificación, tienen que, en un tiempo determinado, subir otra también de lo que están haciendo en ese momento. Entonces, Virreal es porque es en tiempo real. Están subiendo la fotografía de lo que en ese momento están haciendo, tanto de lo que ven como de la cámara interna del teléfono. Bueno, pues a nosotros nos puede parecer la cosa más tonta del mundo. Nos puede parecer absurdo, pero para ellos es algo súper importante porque les conecta al grupo, ¿vale? Porque es esa manera que tienen de sentimiento de pertenencia, que es tan importante en la etapa de la adolescencia. Entonces, tenemos que saber y tenemos que interesarnos por qué les gusta esa red social o esa aplicación en concreto y no otra, a qué están jugando, entender cuál es la aplicación y cómo la están usando, ¿vale? Porque ellos no son expertos, ni pueden hacerlo solos. Esto nos tiene que quedar muy claro. No son expertos y necesitan ayuda y necesitan apoyo. Y además sabemos que la mayoría de las redes sociales son para edades a partir de 16 y de 18 años. Si yo he tomado la decisión de que le voy a facilitar el teléfono móvil a mi hijo y tiene 13 o 12 porque ha empezado el instituto o 11, ha empezado el instituto, yo prefiero que él vaya con su teléfono y saber en todo momento cómo lo puedo localizar y tenerlo geocalizado, porque ahora los tenemos mucho más controlados y son menos libres que lo que éramos nosotros. Entonces, si yo he tomado la decisión de que tenga un dispositivo móvil para que tenga WhatsApp y así yo me pueda conectar con él a través de WhatsApp, obviamente yo tengo que enseñarle a utilizar esa red social, tengo que descargarla con él o con ella, tengo que manejar y tengo que saber y controlar todos los términos de privacidad, de seguridad, cuando te das de alta, saber qué permisos estoy dando, qué acceso tienen, quién puede contactar con ellos, cómo pueden contactar con ellos y establecer también una serie de normas y de roles para saber cómo lo va a utilizar. Ahí es donde nosotros les estamos enseñando y necesitan que seamos los adultos y están esperando que seamos nosotros los que también nos acerquemos para que los acompañemos también siempre con respeto y con presencia. La única manera de reducir esta brecha generacional es habilitando el intercambio y el conocimiento y escuchando también, ¿no? Sabiendo y conociendo qué es lo que hacen, cómo son estas redes sociales, qué es lo que encuentran en ellas y además también pues escuchándolos, mucha escucha.
Y luego el cuarto punto es conocer su entorno digital. Si sabemos más sobre el tema, podremos preguntarles cuáles son sus redes sociales preferidas, entender en qué pasan tanto tiempo. Ellos necesitan de los adultos cercanos que comprendamos lo que hacen en la red social, que no se sientan juzgados o que, peor todavía, no se sientan todo el tiempo señalados, ¿no? o castigados por lo que hacen todos sus amigos en las redes sociales. Y a su manera buscan que el adulto esté presente, que pueda estar para cuando lo necesiten y en un adulto en quien puedan confiar y que les brinde una contención y una seguridad. Me he pasado de hora y me quedan un par de diapositivas, que son además de las herramientas. Así que las vamos a ver muy deprisa porque, como os he dicho también, están en el folleto y además os hemos puesto, vamos a intentar que sea interactivo para que tengáis el acceso al link directo a cada uno de los recursos que os voy a hablar. Bueno, pues para cerrar en la familia, la protección hacia factores de riesgo se debe de sustentar siempre en un estilo educativo que provea de un clima afectivo y de comunicación capaz para que mi hijo o mi hija crezca en confianza. Estar disponibles, saber y entender para qué, ¿vale? La gran pregunta del para qué utilizan o desean o quieren utilizar esta red social. Entenderlos y no juzgarlos, y, por supuesto, escucharles y darles el apoyo y el sustento que necesitan. Eso es lo que va a facilitar que mi hijo acceda a mí. Si van a contárselo a otra persona, en vez de a mí, es donde tenemos que poner la alarma. Ahí sí nos tenemos que preocupar. Bueno, ¿qué recursos os hemos facilitado? Pues, por ejemplo, os hemos puesto también la página en pantallados, donde hay recursos digitales, las pantallas amigas, también es una página web. Ya me ha dicho María que muchas de estas páginas ya las conocéis, colaboráis con ellas. Y Womanis, que es el blog de María Zavala, que también es experta en Internet y en información, en las tecnologías de la información, realiza también talleres para padres, para madres, también para adolescentes, desde los centros educativos. La página de Orange del uso Love de la tecnología es oro porque hay un montón de vídeos que podéis ver y que podéis conectaros junto con ellos y que os invito a que veáis. Y que además también nos hablan un poco de esa comparación, ¿no? De cómo nos relacionábamos nosotros en nuestra edad, cómo se relacionan ellos, cómo ahora conectamos con esta nostalgia. También hay vídeos de, por ejemplo, donde hacen experimentos de los peligros que pueden haber en las redes, de cómo muchas veces se exponen, comparten su identidad, sus fotografías, la huella digital. Están fenomenal y además se entienden muy bien. Educación Conectada es también un programa, un proyecto de la FAD junto con BBVA, donde tenéis también montones de conferencias, webinars, información que habla sobre también el uso de las tecnologías y la familia. Fundación ANAR, donde podéis también recurrir para solicitar ayuda y pueden hacerlo ellos. Levanta la cabeza, dialogando. Quería también, como hemos hablado de que los riesgos no solo tienen que ver con la adicción, sino que también con las conductas sexuales, y hemos hablado de pornografía, y con las conductas de violencia, os quería hablar también de una aplicación, de una app, ¿no? Porque ahí hemos dicho, ¿habrá alguna aplicación segura que les pueda ayudar? Bueno, pues la entidad Tanformat, que es una entidad que lleva trabajando también durante muchos años en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, referente a la prevención de la violencia, desde hace muy poquito ha creado esta aplicación que se llama Simbia. Es también totalmente gratuita. Como veis, han generado una serie de contenido muy atractivo para los adolescentes. Y pueden encontrar, por ejemplo, varias preguntas sobre qué es la violencia online, cuáles son los mitos del amor romántico, habla sobre el violentómetro, y cuando acceden a ellos tienen test, tienen encuestas para que ellos sepan también distinguir pues, los mitos del amor romántico o sepan también que la violencia no es solo la violencia explícita que se realiza a través de una agresión física, sino que hay conductas violentas que se pueden utilizar y que se pueden hacer también a través de las pantallas y que muchas veces no tienen que ver con la agresividad. Qué hacer cuando ante una situación de violencia, qué van a sentir, qué consecuencias tiene, dónde pueden acudir. Entonces, es una red social que es muy atractiva para ellos, está hecha precisamente para que adolescentes la puedan utilizar y que puedan saber y tener más conocimiento para estar más preparados, para tener más competencias. Y luego, por supuesto, la página del Instituto Nacional de Seguridad INCIBE, cuyo teléfono es el 017, pero que también tiene una línea de WhatsApp, en el cual también hay un apartado para chicos y chicas que se llama Internet Segura for Kids,
con un montón de contenidos y de herramientas y de guías también. Os hablan de los controles parentales, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y por último, os he puesto el último de los proyectos que ha lanzado FAD, que es el proyecto SIEL, Familias Ciberinformadas, que es de FAD Juventud, pero también en colaboración con Disney y con Google. ¿Vale? Igual, aquí vais a poder acceder. Yo ahora es que si accedo me voy a salir de la pantalla compartida y entonces no lo vamos a poder ver. Y vais a ver que también hay un montón de recursos y contenidos, es muy intuitiva, viene todo colocadito siempre por pantallas, de familia y redes sociales, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y hay mucho contenido también para compartir y para ver. Uy, me falta una diapositiva, no sé por qué, termina en esta 20. Bueno, pues como me he pasado en 8 minutitos, si queréis, si tenéis alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que vais a tener también acceso a través del folleto, bien a través de la pantalla o a través del chat. Y yo os iba a decir, si os parece, establecemos un turno de palabra, podéis escribir, si deja de compartir Vale, voy a dejar yo de compartir, sí. Rosario, así creo que os veo a todos. Listo. Bueno, me falta, no os veo a todos, pero a lo mejor es más operativo que pongáis o que hagáis, levantéis la mano o que pongáis las dudas o en el chat, como queráis, o no sé, a lo mejor podéis preguntar, podéis hacer alguna reflexión. Puedo empezar yo, ¿eh? Y así rompo Rompes el hielo, venga. el hielo un poco. Y mientras, pues vais pensando preguntas o las escribís en el chat. Creo que hay una cuestión básica. mm, Estamos responsabilizándonos mucho como familias y responsabilizando a veces mucho a nuestros hijos de estas situaciones de mal uso, de adicción, etcétera. Pero creo que también tenemos que poner el foco e insistir. Desde CEAPA ya lo hacemos, pero también un poco cada uno en nuestra parcela, en que hay cuestiones que o se legislan de la manera en que deben, o si no, como familias nos va a ser muy complicado ganar esta batalla. Y voy a poner un ejemplo. Comentabas, todas las redes sociales tienen un mínimo de edad para crear una cuenta, ¿no? Efectivamente, suelen ser 16 años. En absolutamente ninguna, uno tiene que acreditar su edad de ninguna manera fehaciente. Así como cuando uno se va a abrir una cuenta corriente, tiene que acreditar con su DNI, y que la puedes hacer online, ¿eh? Abres una cuenta corriente online y subes tu DNI y ya está. Y ya se acredita tu identidad. Las redes sociales no piden absolutamente ninguna acreditación, igual que las páginas porno únicamente exigen que le des a un Las de juego. cuadro que ponga soy, o las de juego, que ponga soy mayor de edad. Sí. Y ahí está el tema, ¿no? Si verdaderamente eso lo legislamos de tal manera que uno tenga que identificarse fehacientemente en ese tipo de páginas, pues ahí ya hemos ganado mucho, ¿no? Porque Sí. ya no vale que es que ponga que soy, como dicen las que ya soy 05 y entonces ya me puedo dar de alta, ¿no? Mm, Entonces, insistir mucho en eso, desde CEAPA lo hacemos con la administración, que es al final quien tiene que poner esa barrera, ¿no? Porque es que si no muchas veces te ves impotente, les saltan los anuncios en cualquier página, o sea, no es que tu hijo esté buscando ese contenido o, o acceda a cosas relacionadas y por eso le salte, sino que le saltan páginas normales de cosas que ellos están viendo ujú. y ahí no vale que tengas un control parental, porque puede hacerlo. Sí, de hecho, hay un vídeo que circula en TikTok que llama mucho la atención porque es un chico que parece que trabaja en algún medio de comunicación con un micrófono en la mano por la calle y diciendo, pues esta tarde vamos a hacer una ronda de preguntas en la calle a ver cuánto dinero gana la gente. Y entonces van preguntando a uno, pues yo tengo de la paga de mis padres tanto, y hasta que llegan a una chica joven y dice, pues yo gano 1.500, no, 2 o 3 mil euros al mes. Sí. Y entonces le dice, ¿cómo que 2 o 3 mil euros al mes? ¿Te importa enseñarme tu cuenta bancaria solo a mí?
Entonces hacen el paripé de como que le enseña la cuenta bancaria y luego cuando vuelven a conectar dicen, bueno, pues puedo dar fe de que yo he visto la cuenta bancaria y esta chica tiene 200 y pico mil euros en su cuenta. 200 y pico mil euros. ¿Me puedes decir a qué te dedicas? Y entonces ella dice que tiene una cuenta en OnlyFans. Sí. Bueno, Sí, primero enseña dice, los pies. enseña los pies. Dice a enseñar los pies. Y dice, por enseñar los pies te pagan. Y entonces ese vídeo de TikTok debajo tiene el enlace a OnlyFans. Y cuando entran a OnlyFans es como está diciendo María. Solo tienes que certificar que eres 0,5, que ya has cumplido la mayoría de edad y no hay ningún tipo de dispositivo, de ninguna manera de certificar que tú eres mayor de edad. Hace poquito escuché que en China, por ejemplo, quieren ya regularlo, pero claro, ¿cómo lo hacen? Porque sí, ahora muchos teléfonos móviles los desbloqueamos simplemente, ¿verdad? Con el desbloqueo por la cara, ¿no? Por la imagen. O introducir un DNI o introducir algún tipo de registro. Pero claro, eso choca también con en España concretamente, con la legislación, con la legalidad, con el derecho a la intimidad, con la Constitución española. Entonces es muy difícil de poner la medida de cuál sería el dispositivo más adecuado para que podamos controlar esto. Sí que es cierto que también hace muy poquito ya se ha comunicado a través del Ministerio que se va a regular y que se va a trabajar y se va a trabajar más en cuanto al acceso a la pornografía y que se va a intentar regularizar. Pero como decimos siempre, quien pone la norma pone la trampa. ¿Mm? Son páginas que, por supuesto, sabemos que hay un control en ciberseguridad y que hay un grupo de delitos informáticos que están pendientes de todo esto y que se cierran muchas cuentas, que se cierran páginas, que se cierran webs, pero que luego pues se vuelven otra vez a abrir o de otra manera o que pueden, ya no es a través de un spam, sino de un vídeo tan inocente como este que cualquier niño, cualquier niña le puede saltar, porque está hecho precisamente para que los controles de seguridad de la red social que están utilizando, en este caso TikTok, que tiene también la posibilidad, igual que en Instagram, de a través de una serie de palabras que tú puedas controlar qué información les llega o no les llega, introduciendo esas palabras. Bueno, pues en este vídeo no se dice en ningún momento ninguna palabra de las que como padres introduciríamos, que sería porno, erótico, no dicen nada de eso, con lo cual ese vídeo les llega exactamente igual, no hay ningún filtro. Por eso siempre quien hace la norma también encuentra la trampa. Es muy complicado. Con el tema del juego, por ejemplo, pasa exactamente igual con las apuestas. Y aunque sí que, por ejemplo, desde el Ministerio de Consumo el año pasado ya se regularizó la publicidad, se regularizó el spam, pero no obstante, puede que haya disminuido en algo el acceso, pero siguen teniendo acceso, que ese es el mayor problema. Si en un local a pie de calle sabemos que no pueden permitir ese acceso si no enseñan el DNI, aunque también hay constancia de que algunos lo consiguen y que en algunos locales les dejan entrar, pues que también en el mundo online se pudiese de alguna manera certificar, ¿no? Esa mayoría de edad. Pero es muy difícil encontrar el recurso. Así es. Venga, ¿Queréis comentar alguna cosa más? Venga, animaros. alguna preguntita más, que nos queda todavía un poquito de tiempo. Os comentaba Rosario acerca del tema del folleto, de esta webinar, como nos parecía importante, bueno, y un tema que nos preocupa mucho como familias, se ha elaborado, Rosario ha elaborado un folleto que colgaremos en la web de CEAPA y que si os parece, como os habéis inscrito con el correo, os hacemos llegar también. En el folleto estarán los enlaces a los recursos, a las herramientas que Rosario indicaba. Bueno, pues que siempre tenemos que tener un poco nuestro cajón de herramientas educativas en ciberseguridad también y en mundo digital para que lo usemos y por supuesto podáis difundir el folleto también en vuestras organizaciones. Aparte Sí. de colgarlo en la web de CEAPA, que sabéis que están todos los materiales, Mm. pero os Sí, lo hacemos llegar concretamente a las personas que os habéis conectado. además es que vais a poder ver que en estas herramientas y estos recursos, este cajón de recursos que os hemos dejado, de alguna manera, pues vais a poder, por ejemplo, si tenéis alguna duda acerca de qué es grooming o ya no, sabemos qué es el grooming, pero
a lo mejor no sabemos cómo detectarlo, cómo responder, a dónde acudir, dónde denunciarlo, o peor todavía, cómo hablo con mi hijo de grooming. Bueno, pues a través de estas pantallas vais a ver que tenéis vídeos y tenéis recursos y herramientas que podéis ver con ellos, que podéis leer conjuntamente. Los vídeos además están genial porque están hechos a través de dibujos animados o de películas de animación y les explica muy bien, pues en una posible situación que se podían encontrar, cuáles son los peligros, cómo acceden a ellos, cómo consiguen conectarse con ellos, a través de qué páginas, de qué cuentas de chat o a través de qué aplicaciones, porque ahora online juegan y online, la mayoría de los juegos online tienen chat, o sea que no necesitan que tu hijo tenga un Messenger o que utilice el Messenger y que a raíz de ahí le pueda entrar, o de WhatsApp o de Telegram le pueda entrar cualquier desconocido, sino que puede ser que alguna persona que se esté pasando por un niño de su edad esté jugando con él en una misma aplicación de juego o de red social, haciéndose pasar por otra persona y a través de una cuenta falsa intentar ganarse su confianza, pues haciéndole comentarios, enviándole likes, qué contenido más bonito está subiendo y cuando se ganan la confianza, pues de ahí van tirando un poquito más. Entonces, ellos a ver siempre y en la adolescencia te van a decir, bueno, pero eso le pasa a otros. A mí eso no me va a pasar nunca. Esa es la respuesta. Eso es un sesgo cognitivo típico de la etapa de la adolescencia. El que las cosas malas existen, sé que existen, pero les suceden a otras personas. A mí no. Por ese motivo también en pandemia nos alarmábamos cuando decíamos, es que mira los jóvenes cómo se saltan el estado de alarma y salen a la calle y hacen quedadas y luego se van a su casa con sus abuelos. Pero ¿cómo se les ocurre? ¿Están locos? ¿Están mal de la cabeza? No, no están mal de la cabeza. Son adolescentes. Y ese sentido de miedo, ¿no? O de inseguridad que tenemos como padres, ellos no lo tienen. Mira, vemos a preguntitas ya. Y comentan en el chat, bueno, muchas gracias, realmente interesante la webinar. Mi peque es de 4 años. De momento no le doy ni móvil ni tablet. Dibujos cuando vamos de viaje. Es, como decíamos, al final también cada familia decide. Sí, Eh, sí, tiene sí. que acordar, que decidir qué hacer respecto a las tecnologías en su casa. O sea que al final esto no tiene una fórmula mágica, ni lo mejor es lo mejor para todos, ni lo peor es lo peor para todos. Pero Claro, además, como ya hemos dicho, depende del propio individuo. No nos valen las herramientas para todos por igual, porque no todos son iguales. No se debe a un único factor, que en este caso sería la red social. Si habláramos de droga, sería la sustancia en sí, ¿no? El tipo de droga. Depende también de cómo es el individuo, de sus características personales, de su autoestima, de sus habilidades, de si es más impulsivo, si no es menos impulsivo, si se conforma, si tiene intolerancia a los estímulos displacenteros, si no se puede aburrir. ¿Vale? Entonces, nosotros también tenemos que facilitar la posibilidad de que no solo tengan el ocio a través de las pantallas, sino que también lo tengan a través de otros recursos que estén fuera del mundo online. ¿No? Y para ello, claro, hay que tener disponibilidad, tenemos que estar ahí. Mira, hay una pregunta de otra mamá, de sí, Julieta, iba que a decir están que nos quedan un par de preguntas y pocos minutos. pocos minutos, sí. Bueno, pues Eh, ella, por ejemplo, dice, ¿vale? Que si ¿consideráis como experta usted, necesario controlar el móvil? Y yo hola, entiendo eso. que meterte, a ver. Claro, pues yo considero que sí. Y para esto, siempre que van a tener el primer acceso al teléfono móvil, está genial que busquemos uno de esos contratos que tenemos por ahí por Google. Tú metes contrato, primer móvil y te aparecen cientos y miles de contratos que ya vienen hechos, que te pueden servir como modelo para tú realizar tu propio contrato personalizado con tu familia o para poder usar el mismo conforme te viene. Y una de las cláusulas, ¿no? Una de las cláusulas de ese contrato es yo te voy a dar el móvil lo pago yo, el móvil no te pertenece, el móvil me pertenece a mí, sobre todo cuando son muy pequeñitos, cuando ya hemos decidido que lo tengan a los 12, 13, 14 años, por lo cual mamá y papá te van a supervisar lo que haces en el teléfono y voy a ver tus chats. Se puede mantener la intimidad de ese menor al mismo tiempo que supervisas y controlas el móvil con una aplicación tan sencilla como Family Link, que además es gratuita, que es de Google, que es súper intuitiva y es muy fácil también de instalarla en su teléfono y en el nuestro, porque además viene preinstalada y solo tenéis que dar acceso a una serie de permisos y a partir de ahí conectar los teléfonos de la familia, pero también leer sus chats, por supuesto.
Y luego la pregunta de Julieta, María, porque no quiero irme sin contestársela, aunque queda un solo minuto. Sí, comenta que, bueno, pues si se detectan cambios importantes como los que comentabas de ansiedad, falta de sueño, si consideras que es necesario una intervención profesional. Y si ya cuando uno lo ha detectado y es una cuestión grave, pues sí, es mejor ayuda profesional, que qué Recurso. recursos puede tener la familia. Pues sí, hay que acudir a profesionales, ¿vale? Hay que acudir a una intervención profesional. Es cierto que en el tema de adicciones a las pantallas de las redes sociales hay muy pocos recursos, pero el principal recurso es a través de la red sanitaria. Tenemos que acudir a la red sanitaria, a nuestro médico de familia, comentarle el problema y ya desde ahí ellos nos van a facilitar toda la información y se va a activar toda la red también de derivación para que vayamos al recurso más adecuado. Y antes de que nos vayamos, yo quiero daros las gracias, ¿vale? Primero dar las gracias a CEAPA, lo primero y más importante por crear este espacio a través del cual podemos realizar una prevención y una formación desde la familia para que estemos preparados. Y luego también felicitar a todos los que os habéis conectado, que habéis estado más de 32 personas y que me parece maravilloso que en una tarde que hace estupendísima de buen tiempo podíais estar en cualquier sitio y sin embargo habéis estado aquí. Y os felicito porque eso muestra también lo que yo decía, la ocupación, no la preocupación, sino la ocupación de estar alerta, de estar preparado y de tener ya las herramientas listas por si son necesarias. Así que de verdad, de corazón, toda mi felicitación para vosotros. Agradecerte, Rosario, lo claramente que nos has contado todo. Yo Muchas creo gracias. que nos vamos con algunas cosas un poco más centradas en nuestra tarea educativa y bueno, también pues como comentábamos, colgaremos la charla en el canal de YouTube, que hay una compañera de Canarias que se ha conectado y Araceli, pregunta. La hemos grabado, la colgaremos en el canal de YouTube de CEAPA. Os enviaremos también el folleto al correo con el que os habéis inscrito y ujú, tenéis información en la web de CEAPA. Anunciaros también que vamos a hacer otras dos webinars que también os iremos informando. Ya serán en el mes de abril, después de las vacaciones de Semana Santa, también relacionadas con el tema adicciones y tecnologías, ¿vale? O sea que espero veros en la próxima. Muchísimas gracias a todos por conectaros y otra vez gracias a Rosario y a la FAZ por colaborar con CEAPA. muchísimas gracias a vosotros y también por todos los comentarios que estoy leyendo por el chat. Para mí es un placer y soy una madre más, ya os lo he comentado, en continuo aprendizaje. Así que aquí estamos para eso. Muchas gracias y un beso a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, adiós.